¿Te imaginas enfrentar algo aún más devastador que el COVID-19? Las señales están aquí y las profecías de las que hablaremos hoy podrían ser la advertencia que el mundo necesita. Algunos creen que estamos al borde de una nueva pandemia, más letal y aterradora que cualquier otra en la historia reciente. Pero, ¿es esto una coincidencia o el cumplimiento de antiguas predicciones? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos preparados para lo que viene? Déjanos tu comentario y comparte tu visión. Las profecías antiguas que anticiparon pandemias globales. ¿Coincidencia o advertencia divina? A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha buscado respuestas a los grandes misterios de la vida, y uno de ellos ha sido el surgimiento de pandemias devastadoras. Desde Nostradamus hasta Baba Vanga, pasando por las profecías bíblicas, muchos textos antiguos han predicho con asombrosa precisión eventos catastróficos relacionados con enfermedades globales. Pero, ¿son estas profecías un simple producto de la imaginación o advertencias reales que deberíamos tomar en cuenta? Nostradamus y sus visiones del futuro. El célebre profeta francés Michel de Nostradamus, conocido por sus enigmáticos cuartetos, dejó escritos que muchos interpretan como predicciones de grandes eventos históricos, incluyendo pandemias. Uno de sus versos más analizados dice: «La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que la sangre sea vengada». Aunque su lenguaje es poético y ambiguo, algunos investigadores sugieren que Nostradamus pudo referirse a pandemias que comenzaron en ciudades portuarias, como la peste negra en Europa, o incluso pandemias más recientes como la de COVID-19. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero muchos creen que sus palabras contienen advertencias que aún no hemos descifrado por completo. Baba Vanga y su legado profético. Baba Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, también dejó predicciones inquietantes. Antes de su muerte, en 1996, la vidente ciega predijo que enfermedades desconocidas emergerían de los hielos derretidos y cambiarían el rumbo de la humanidad. Ahora, con el deshielo de los polos y el descubrimiento de virus antiguos, estas palabras resuenan con fuerza. Es posible que nuestras acciones, como el cambio climático y la destrucción de ecosistemas, estén desencadenando aquello que los profetas de antaño ya vislumbraron. Profecías bíblicas, pestes y redención. La Biblia, un texto que ha guiado a millones a lo largo de los siglos, también menciona pestes y enfermedades como señales de tiempos difíciles. En el libro de Apocalipsis se habla de los 4 jinetes, uno de los cuales simboliza la peste. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6:8. Estas escrituras no solo describen el caos, sino que también ofrecen esperanza, recordándonos que cada prueba puede ser una oportunidad para reflexionar, unirnos como humanidad y buscar la guía divina. ¿Qué nos dicen estas profecías hoy? El mensaje común de estas predicciones no es solo el anuncio de calamidades, sino una invitación a la introspección. Quizás no podemos evitar que surjan pandemias, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. ¿Estamos cuidando nuestro planeta? ¿Estamos siendo solidarios con quienes más lo necesitan? ¿Estamos conectando con nuestra espiritualidad para buscar respuestas más profundas? Estas profecías, lejos de ser simples historias para asustarnos, nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones presentes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas predicciones? ¿Crees que son coincidencias o advertencias del destino? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leer tu perspectiva. Además, si este tema te intriga tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita
para no perderte más contenido sobre profecías, misterios y eventos que nos hacen cuestionar el mundo en el que vivimos. La humanidad enfrenta grandes desafíos, pero juntos podemos encontrar esperanza, significado y propósito. ¿Y si las respuestas siempre han estado frente a nosotros? Comparte este video para que más personas reflexionen sobre estas asombrosas revelaciones. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de antiguas profecías? En el transcurso de la historia, han existido relatos y predicciones que para muchos parecían simples historias o metáforas. Sin embargo, cuando observamos los acontecimientos recientes, ¿es posible que estemos siendo testigos del cumplimiento de estas profecías? Desde las antiguas escrituras religiosas hasta los enigmáticos versos de Nostradamus, se nos ha advertido sobre un mundo que enfrentaría enfermedades desconocidas, caos global y un cambio drástico en la vida como la conocemos. Y ahora, en pleno siglo XXI, los eventos actuales nos hacen reflexionar profundamente. Mutaciones de virus y crisis sanitarias. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento alarmante en la aparición de virus altamente mutables. Epidemias y pandemias como el COVID-19 no solo han cambiado nuestra forma de vivir, sino que han puesto en jaque a los sistemas de salud y economías de todo el mundo. ¿Acaso no fue predicho en antiguos textos que plagas caerán sobre la humanidad? Además, fenómenos como el resurgimiento de enfermedades erradicadas o nuevas variantes zoonóticas, como la gripe aviar o la fiebre del Nilo Occidental, parecen alinear perfectamente con predicciones que hablaban de enfermedades que brotarían de la tierra y el aire. Problemas de salud global. Más allá de las enfermedades infecciosas, el aumento de trastornos como la ansiedad, la depresión y las enfermedades autoinmunes es innegable. Algunos dicen que estas dolencias son señales de un mundo que se desmorona bajo la presión de sus propios errores. El exceso de contaminación, la destrucción de la naturaleza y el distanciamiento de valores fundamentales. ¿Podrían estas crisis de salud reflejar advertencias que mencionaban un cuerpo enfermo, reflejo de un espíritu cansado? Aumento de las enfermedades zoonóticas. En la actualidad, más de un 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen un origen zoonótico. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes del medio ambiente. El desbalance en los ecosistemas causado por la deforestación y la invasión de hábitats naturales ha provocado que los virus crucen barreras entre especies. Las profecías de tiempos antiguos hablaban de la ruptura de un equilibrio sagrado entre el hombre y la naturaleza. Estamos enfrentando las consecuencias de ignorar esta conexión vital. ¿Qué significa todo esto para nosotros? La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hacemos ahora? Si estas señales realmente son el cumplimiento de las profecías, ¿qué podemos esperar? Algunos creen que estas advertencias son un llamado urgente a cambiar nuestro rumbo, ser más responsables con el medio ambiente, regresar a prácticas éticas y solidarias y buscar una conexión más profunda con lo espiritual. Otros, por otro lado, ven estas señales como simples coincidencias. No importa cuál sea tu interpretación, lo que no podemos ignorar es la importancia de estar preparados y ser conscientes. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la construcción de un futuro mejor. Reflexiona sobre tus acciones, conecta con tu fe y encuentra maneras de ser un agente de cambio en este mundo. Si estas palabras han resonado contigo, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de profecías antiguas? También, no olvides suscribirte a este canal, dejar un like y compartir este video con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje. Juntos podemos profundizar en estas preguntas y descubrir el papel que cada uno de nosotros debe desempeñar en estos tiempos tan inciertos.
¿Qué tan preparados estamos para enfrentar una nueva pandemia? En los últimos años, la humanidad vivió una de las crisis sanitarias más significativas de la historia moderna, la pandemia de COVID-19. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, el mundo se encontró, en muchos sentidos, insuficientemente preparado. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Estamos realmente listos para enfrentar una nueva pandemia potencialmente más grave? Primeras lecciones aprendidas del COVID-19. El COVID-19 nos dejó aprendizajes invaluables. La velocidad sin precedentes con la que se desarrollaron vacunas, como las basadas en tecnología ARN mensajero, demostró la capacidad de la ciencia para responder rápidamente. Sin embargo, también evidenció las debilidades estructurales, sistemas de salud colapsados, desigualdad en la distribución de recursos y falta de coordinación global. Por ejemplo, mientras algunos países lograron inmunizar a la mayor parte de su población en pocos meses, otros apenas recibieron dosis suficientes. ¿Qué pasaría si una futura pandemia afectara de manera más severa a las naciones menos preparadas? Este desequilibrio podría amplificar aún más las consecuencias devastadoras. 2. La preparación actual, avances y desafíos. Hoy, muchos países han comenzado a reforzar sus capacidades frente a futuras crisis sanitarias. Se han creado fondos internacionales para la investigación de enfermedades emergentes. Se están desarrollando vacunas de amplio espectro y algunos gobiernos han invertido en aumentar las capacidades hospitalarias y de diagnóstico. Sin embargo, ¿es esto suficiente? Sistemas de salud frágiles. En muchas regiones, la infraestructura hospitalaria sigue siendo limitada. La falta de personal médico capacitado y la escasez de suministros esenciales son problemas recurrentes. Amenazas emergentes, el cambio climático, la deforestación y el tráfico de animales salvajes están aumentando el riesgo de aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. Fatiga social. Muchas personas, tras el impacto psicológico y económico del COVID-19, se muestran renuentes a seguir nuevas restricciones, lo que podría complicar la gestión de futuras pandemias. Tercero, el papel de la tecnología y la ciencia. A pesar de los desafíos, existen motivos para el optimismo. La inteligencia artificial, el Big Data y las herramientas de modelado epidemiológico han mejorado significativamente la capacidad para detectar y responder a brotes emergentes. Las plataformas de vacunas de nueva generación también permiten adaptarse rápidamente a variantes desconocidas. Pero aquí surge una cuestión clave. ¿Cómo garantizamos que estos avances estén disponibles para todos? La solidaridad global debe ser el pilar central. La preparación no es solo responsabilidad de los gobiernos y las instituciones científicas. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, desde exigir políticas públicas que refuercen los sistemas de salud hasta adoptar hábitos que minimicen el riesgo de propagación de enfermedades. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. ¿Estamos dispuestos a invertir en un futuro más seguro o repetiremos los errores del pasado? Comparte tu opinión. ¿Crees que hemos aprendido lo suficiente del COVID-19? ¿Qué medidas consideras esenciales para enfrentar una próxima pandemia? Tu voz importa. Únete a la conversación dejando tu comentario abajo, suscribiéndote al canal y dando like a este video. Juntos podemos construir una comunidad más informada y preparada para los desafíos del futuro. El impacto social y económico de una pandemia más letal. Reflexiones para prepararnos y avanzar. Las pandemias han marcado la historia de la humanidad, transformando no solo nuestras economías, sino también nuestras relaciones sociales, sistemas políticos y sobre todo nuestra percepción de la vida.
Pero, ¿qué ocurriría si enfrentáramos una pandemia aún más letal que las ya vividas? Esta pregunta no solo despierta preocupación, sino también una oportunidad para reflexionar, aprender y actuar. Impacto en las economías globales. Un desafío sin precedentes. Imagina un mundo donde los sistemas de salud colapsen más rápido de lo que puedan ser reforzados. Las cadenas de suministro internacionales se verían gravemente afectadas, generando escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos. Las pequeñas y medianas empresas, motor económico de tantas naciones, serían las primeras en caer, dejando a millones sin empleo. ¿Podríamos soportar otra crisis económica global como la que vivimos recientemente? A pesar del panorama desalentador, debemos recordar algo. Las crisis también generan innovación. Durante la pandemia pasada, vimos cómo sectores como la tecnología, el comercio electrónico y la medicina evolucionaron de forma acelerada. Una nueva pandemia podría empujarnos a buscar soluciones aún más audaces, desde economías más resilientes hasta modelos de sostenibilidad más humanos. Transformaciones sociales, de la distancia al fortalecimiento de los lazos. La pandemia reciente nos enseñó el valor de nuestras conexiones humanas. Sin embargo, una pandemia más letal podría profundizar las brechas sociales, exacerbar la desconfianza y cambiar nuestras formas de interactuar. El distanciamiento social podría convertirse en una norma prolongada, transformando desde los sistemas educativos hasta las dinámicas familiares. Y si en lugar de dividirnos, decidimos unirnos más. Las crisis nos recuerdan que somos interdependientes. Fortalecer la empatía, crear comunidades digitales más solidarias y apoyar a quienes más lo necesitan, podría convertirse en la clave para superar no solo una crisis sanitaria, sino también sus consecuencias emocionales y sociales. Política y gobernanza. Un mundo más colaborativo o más dividido. En situaciones de crisis, los gobiernos enfrentan decisiones críticas. Algunas naciones podrían optar por medidas estrictas que limiten libertades individuales, mientras otras podrían fomentar la colaboración global. ¿Podría una pandemia letal ser el catalizador para una verdadera cooperación internacional? La historia nos ha demostrado que de las grandes adversidades surgen los grandes liderazgos. La clave estará en exigir gobernanza transparente y solidaria, donde las decisiones prioricen la vida, la equidad y el bienestar colectivo. Reflexión final. La fuerza de la humanidad en tiempos oscuros. Es fácil caer en el pesimismo al imaginar un escenario tan desafiante. Pero no olvidemos que, como humanidad, hemos superado desastres naturales, guerras y pandemias. Somos resilientes por naturaleza. Cada crisis es una oportunidad para reinventarnos, para construir un futuro mejor y más justo. Esta reflexión no busca alarmarte, sino motivarte. Motivar a que hoy, antes de que llegue una nueva crisis, tomemos acciones, invirtamos en nuestra salud, en nuestras comunidades, en nuestra capacidad de adaptarnos. La clave está en nuestra fe, no solo en un poder superior, sino en nosotros mismos, en nuestra habilidad de avanzar juntos. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos preparados para un desafío de esta magnitud? ¿Qué crees que debemos cambiar como sociedad para enfrentarlo mejor? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Si este tema te hizo reflexionar, no olvides dar like, suscribirte al canal y compartir este mensaje con quienes más amas, porque juntos somos más fuertes. Mitos y verdades sobre las pandemias predichas para 2025, separando hechos de teorías conspirativas. En un mundo lleno de información, no es sorprendente que las predicciones sobre pandemias futuras generen un gran debate. El año 2025 ha sido mencionado en varias profecías y teorías como un punto crítico para la humanidad,
Pero ¿qué hay de cierto en ello? ¿Estamos realmente ante una amenaza global o se trata de una mezcla de mitos y especulaciones? Hoy vamos a desmitificar estas predicciones y analizar lo que la ciencia y la historia tienen que decirnos. El poder de las predicciones, entre el miedo y la realidad. Desde Nostradamus hasta publicaciones modernas, las predicciones sobre enfermedades han cautivado nuestra imaginación. Algunos aseguran que profetas antiguos hablaron de pandemias devastadoras en el futuro, mientras que teorías conspirativas modernas sugieren planes ocultos para desestabilizar a la humanidad. Sin embargo, es fundamental preguntarnos, ¿qué tan confiables son estas fuentes? La verdad es esta: si bien es cierto que los virus y las enfermedades son parte de la evolución natural de la vida, la forma en que los enfrentamos depende de los avances científicos, la cooperación global y nuestra preparación. La historia nos ha enseñado que las pandemias no son un castigo ni un complot, sino un recordatorio de nuestra vulnerabilidad como especie. Mitos comunes sobre las pandemias del 2025 ya está planificado por gobiernos o élites. Este mito, aunque popular, carece de evidencia sólida. Los virus no responden a conspiraciones humanas. Su aparición y propagación están influenciados por factores como la deforestación, el cambio climático y la globalización. Las profecías lo predijeron con exactitud. Muchas de las predicciones famosas, como las de Nostradamus, son ambiguas y abiertas a interpretación. Aunque pueden parecer aterradoras, la ciencia se basa en datos, no en metáforas poéticas. No hay nada que podamos hacer para prevenirlo. Este es uno de los mitos más peligrosos. La ciencia ha demostrado que la preparación, la vacunación y las medidas de salud pública salvan vidas. La resignación no es una opción. Hechos respaldados por la ciencia. El cambio climático aumenta el riesgo de pandemias. A medida que el mundo se calienta, los hábitats de animales cambian, llevando patógenos a nuevos territorios y aumentando las probabilidades de transmisión a humanos. La vigilancia epidemiológica es clave. Hoy en día, los avances en biotecnología permiten detectar brotes antes de que se conviertan en pandemias globales. La educación y la colaboración global son esenciales. Las pandemias no conocen fronteras, y solo la cooperación internacional puede garantizar una respuesta efectiva. Un mensaje de esperanza. Construyamos un futuro más resiliente. Es fácil caer en el miedo y la incertidumbre cuando escuchamos teorías alarmistas. Pero recordemos esto: el futuro no está escrito. Como humanidad, tenemos la capacidad de aprender, adaptarnos y protegernos. La pandemia de COVID-19 nos dejó valiosas lecciones, desde la importancia de invertir en salud hasta el poder de la solidaridad. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de estas predicciones? ¿Crees que estamos mejor preparados para enfrentar pandemias futuras? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu voz es importante. Además, si este contenido te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita para más análisis como este. Juntos podemos separar los mitos de la realidad y construir un mundo más informado y preparado. Lecciones aprendidas del COVID-19 para enfrentar lo que viene. La pandemia de COVID-19 ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos sanitarios, sociales y económicos de nuestro tiempo. Nos ha obligado a replantearnos nuestras prioridades, adaptarnos a nuevas formas de vida y, sobre todo, aprender lecciones fundamentales que no podemos ignorar si queremos estar mejor preparados para futuras crisis sanitarias globales. 1. La importancia de la prevención y la preparación. Uno de los aprendizajes más valiosos que nos dejó la pandemia es que la prevención salva vidas. La inversión en sistemas de salud públicos robustos,
La investigación científica y la planificación estratégica son esenciales para mitigar los impactos de futuras pandemias. No podemos esperar a que una crisis estalle para tomar medidas. La preparación debe ser constante y proactiva. ¿Estamos listos para la próxima crisis sanitaria? Reflexionemos sobre cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por hacer. 2. La cooperación global es crucial. El COVID-19 nos mostró que las fronteras son solo líneas en un mapa cuando se trata de virus y enfermedades. La colaboración internacional en la distribución de vacunas, el intercambio de información y la solidaridad entre países fueron factores clave para superar los momentos más críticos de la pandemia. Debemos fomentar una cultura de cooperación constante entre gobiernos, organizaciones de salud y la sociedad civil. Unidos somos más fuertes. Comparte tu opinión sobre cómo podemos fomentar la colaboración global para el futuro. 3. La tecnología como aliada en la salud. El auge de la telemedicina, las aplicaciones de rastreo de contactos y la digitalización de los servicios de salud han demostrado ser herramientas fundamentales para enfrentar crisis sanitarias. Invertir en tecnología nos permite responder con mayor agilidad y eficacia ante situaciones imprevistas. ¿Cómo crees que la tecnología podría seguir transformando la atención sanitaria en el futuro? 4. La importancia de la educación y la comunicación efectiva. La desinformación fue uno de los mayores obstáculos durante la pandemia. La educación pública basada en evidencia científica y la comunicación transparente por parte de las autoridades son clave para generar confianza y fomentar comportamientos responsables en la población. La información salva vidas. Comparte cómo crees que podemos mejorar la comunicación en futuras crisis sanitarias. La resiliencia y la adaptabilidad de la humanidad. A pesar de las dificultades, la humanidad ha demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse y salir adelante. La innovación, la solidaridad y el espíritu de lucha nos han permitido superar adversidades impensadas. Esta resiliencia es nuestra mayor fortaleza para afrontar lo que venga. Sigamos adelante con esperanza y determinación. Deja tu comentario sobre cómo te ha cambiado la pandemia y qué lecciones personales has aprendido. La pandemia nos ha enseñado que no debemos dar nada por sentado y que juntos podemos superar cualquier reto. Reflexionemos, aprendamos y construyamos un futuro más seguro para todos. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más contenido y dale like si estás de acuerdo con estas lecciones aprendidas. Juntos somos más fuertes.